Ahora veremos movimiento uniforme acelerado rectilíneo. Como motivación tenemos una foto de carreras en Fórmula 1. Evidentemente aquí los móviles aceleran, pero como un tip para motivarnos en este video, un tip, cómo funciona el acelerador. Aquí hay una foto del acelerador. Pueden ver una placa que se conoce, una placa circular que se conoce como mariposa, que obstruye el conducto de admisión. Al pisar el acelerador, esta placa gira y deja pasar más o menos aire. Y el aire es el componente principal de la, en cierto sentido, explosión que ocurre dentro de un motor de combustión interna. Mientras más aire dejen pasar, mayor va a ser la aceleración, porque el combustible se va a quemar más rápido. Esto, en cierto sentido, es tan primitivo como en la época de los trenes a vapor, donde la aceleración dependía de la cantidad de carbón. Aquí es parecido. El acelerador lo que hace es aumentar el flujo de aire. Lo que queremos saber ahora es cómo es la descripción cinemática de un movimiento con aceleración constante. Como motivación, aquí tenemos una segunda foto que es de un deportista que se lanzó desde aproximadamente 39 kilómetros de la Tierra. Al descender, su viaje lo comenzó acelerando, pero debido al roce, su movimiento cambió a Moore. Desglosemos el concepto MUAR. La M es por movimiento, existe desplazamiento. La posición inicial es distinta de la posición final. Después viene uniforme acelerado, o sea, la aceleración es constante. Y rectilíneo es porque el objeto se mueve a lo largo de un eje. La palabra un está entre comillas porque tal vez el objeto se mueva en diagonal a lo largo de X, Y y Z. Pero si ustedes cambian el sistema de coordenadas, pueden hacer que ese momento diagonal se proyecte solo sobre un eje, por ejemplo sobre el eje X. Así que siempre un movimiento uniforme acelerado, donde la aceleración es constante, y sabemos que la aceleración es un vector, entonces un MUAR se puede proyectar solo en un eje y hacer que su descripción requiera solo de una coordenada, por ejemplo, solo de la coordenada X, porque es rectilíneo. Ejemplo, si el eje en el cual el objeto acelera es el eje X, podremos escribir que la posición en X es X sub 0, posición inicial, más V sub 0X por T, o sea, velocidad inicial en X por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Y eso es la ecuación de una parábola. Por lo tanto, el primer gráfico posición en función del tiempo, muestra una curva, no una recta, y esa curva es una parábola. La pendiente o razón de cambio o inclinación de una parábola cambia linealmente. Y eso es lo que nos muestra el siguiente gráfico, que es el gráfico de la velocidad en ese eje. Entonces, como es una ecuación de una recta, en este ejemplo la rapidez crece, porque también podría disminuir si es con aceleración negativa. Bueno, en este ejemplo entonces, como es una ecuación de una recta, el intercepto vale V sub 0x, velocidad inicial L en X, y dado que la pendiente es A, entonces para un tiempo igual a un segundo, la velocidad va a ser V sub 0x más A por 1. Ahí está señalizado en el segundo gráfico. Y por último, dado que la aceleración es constante, el tercer gráfico, que es la razón de cambio del segundo gráfico, la aceleración en la razón de cambio de la velocidad, nos muestra una recta horizontal con inclinación igual a 0. La aceleración es constante. La explicación de los tres gráficos es la siguiente. El primer gráfico es una parábola, su razón de cambio, que es la velocidad en una dimensión en este caso, la razón de cambio de una parábola es una recta,
y la razón de cambio de la velocidad, que es la aceleración, y dado que es una recta, entonces la razón de cambio va a ser una línea horizontal. De parábola pasamos a recta y de recta pasamos a una línea horizontal. Ahora imaginemos que para cierto movimiento uniforme acelerado rectilíneo se cumple que x sub 0 vale 8 metros, posición inicial, y que el gráfico velocidad en función del tiempo en una dimensión es el que están viendo ahora, parte con una velocidad inicial igual a 10, la velocidad en una dimensión se incrementa linealmente y en t igual 1 vale 24. Lo que buscamos es la posición en función del tiempo. Con todos esos datos se puede determinar. Entonces, tenemos como dato que la posición inicial vale 8 metros, que la velocidad inicial en x vale 10 metros por segundo, de acuerdo con el gráfico, que la aceleración vale 14, comprueben eso por definición de aceleración, o sea, razón de cambio de la velocidad, y con todo eso uno puede escribir la ecuación de la parábola correspondiente, que es 8 más 10t más 7t cuadrado. Verifíquenlo. En resumen, hemos visto que para el movimiento uniforme acelerado rectilíneo, la R de rectilíneo permite cambiar el sistema de coordenadas para hacerlo coincidir, para hacer que uno de sus ejes coincida con el movimiento, que puede ser el eje X, y en ese caso la posición va a ser x sub 0 más b sub 0 xt más un medio de aceleración en x por tiempo al cuadrado. Y si quieren saber más sobre estos temas, pueden revisar el libro Física Conceptual del autor Hewitt, el libro Física, Conceptos y Aplicaciones de Tippins, año 2011, y Física Universitaria de Jan Freeman, Sears y Szymanski. Gracias.